Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a la organización y a los patrocinadores la iniciativa, que me parece una iniciativa excepcional, y agradecer en concreto también a Miguel la oportunidad de participar en esta mesa dedicada, como habéis visto, si os parece nos tuteamos, a dos ideas muy clave, a dos ideas esenciales que van a regular todo lo que vamos a decir ahora, ¿no? Que es la tecnología y la modernización administrativa, o la modernización de las administraciones, ¿no? Por tanto, esta mesa tiene que ser una mesa eminentemente tecnológica. Afortunadamente, pues, como ha dicho Miguel, tenemos en la mesa hoy a unas personalidades, yo diría, especialmente cualificadas para hablar de estas cuestiones desde todos los puntos de vista y de lo que más nos interesa hoy aquí, que es decir, en qué medida estas instituciones, ya sean las diputaciones, que son, a mi juicio, esenciales, y, por supuesto, la Agencia de Comunicaciones, de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, que recientemente, que lo diga Conchi, pero va a tener cambio de nombre, de denominación prontito. Bueno, ella que lo desvele ella. Y ambas tecnológicos. Yo, por mi parte, como ha dicho Miguel, además de profesor de ingeniero en informática y de jurista, soy profesor de la Carlos III y consultor habitual. Últimamente trabajo mucho con el Centro Criptológico Nacional en todos los temas relativos a interoperabilidad y seguridad. Yo hablaré un poquito, al final, unos minutitos, a una cosa que se llama, o que a mí me ha gustado llamar, el nuevo esquema nacional de seguridad, que, como sabéis, es sumamente reciente y que quizás convenga, pues, señalar algunos de los puntos que entendemos que pueden ser significativos. Si os fijáis en el programa, aparece la situación tecnológica aplicada a los servicios de hoy, las tendencias, las posibilidades de futuro, los costes, la seguridad, la interoperabilidad, los municipios. Estamos hablando de un foro de gobiernos intermedios, los municipios como receptores últimos y el ciudadano del municipio como máximo beneficiado. El papel de los proveedores tecnológicos, fundamentales en esta actividad, evidentemente. Todo ello será tocado en las ponencias que vienen a continuación, en los puntos de vista de los ponentes a continuación. Yo, sin más preámbulo, quiero dar la palabra a Concepción García Diéguez, que es, como ha dicho Miguel, directora de Servicios a Clientes de Presidencia, Educación, Transportes y Administración Electrónica de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Conchi, cuando quieras. Pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la organización por invitarme a compartir ideas sobre este elemento que la verdad me interesa bastante. Nosotros pertenecemos a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, somos los TIC de la Comunidad de Madrid. En los últimos años pues, están en mis responsabilidades las competencias de Administración Electrónica. He trabajado con la mayor parte de las consejerías de la Comunidad de Madrid a la hora de plantear soluciones en cuanto a la digitalización de servicios, abrir nuevos canales de interacción con el ciudadano y nuevas plataformas para lo que es la tramitación. También he tenido la suerte de trabajar con entidades locales de menor tamaño que la verdad es que me han aportado bastante saber estar y saber hacer porque me han cambiado el paradigma. Desde mi punto de vista no es lo mismo trabajar y desplegar soluciones para una administración de un buen tamaño, con unas grandes competencias pero también grandes recursos y comparar eso con lo que es construir y desplegar soluciones para entidades administrativas más pequeñas con menos recursos y menos equipo, pues sí que me ha hecho ver, digamos, de alguna manera los dos lados de la peli. Dentro de las competencias de la agencia nos dedicamos en nuestro día a día tanto a mantener los servicios continuos, o sea, los servicios que construimos, a garantizar que se siguen prestando con buena calidad, como a aportar soluciones nuevas para los cambios de paradigma que vienen desde la propia administración, el gobierno o los ciudadanos. Lo hacemos en base a tres elementos fundamentales. Uno, que es la innovación.
porque pensamos que el aplicar las cosas y la aproximación de la innovación sobre la tecnología lo que nos permite es irla implantando regularmente en garantizar el servicio continuo, que es lo que llamamos procesos de modernización. La otra parte es la gestión del cambio, en incorporar organizaciones, procedimientos y nuevas tecnologías. Y la última es las personas. Consideramos que en este momento la potencia de la Administración la dan las personas que están trabajando para la Administración y que tenemos que montar entornos de trabajo que aprovechen todo lo que las personas pueden aportar, tanto si son ciudadanos, como si son empresas, como si son empleados públicos. La Administración en sí, que antes la dibujábamos como una caja con todos los ciudadanos fuera, pues para mí ya no es una caja, es una relación donde hay actores. Y entonces, pues los actores, pues actuamos, nos relacionamos unos con otros. Como veis del título de la mesa, he dejado solo Administración Digital. Porque, bueno, la tecnología para mí es importante, es lo que conozco, es lo que puedo aportar, pero lo más importante para todos esos actores es el servicio y la relación. Administraciones hay muchas, hay muchos niveles de administración, pero a mí como ciudadano me gustaría ver una administración, una relación y relacionarme con todas estas personas, unos con otros. Como comentaba Carlos, lo que decíamos del cambio de la agencia, de nombre de la agencia, sabéis que a partir de enero del año que viene nos vamos a llamar Agencia para la Administración Digital de la Comunidad. Con lo cual me invitasteis primero a la ponencia, después salió la ley de medidas con el nombre de la agencia y pensé, estos del INAP saben algo que yo no sabía. El caso es que, bueno, pues como mi agencia se va a llamar de esta manera, he preferido dejar este título. ¿Cómo se llama? Gracias, perdona. Supongo que a lo mejor dándole aquí. Seguro. Aquí está. Bueno, pues con ese título tan general de Administración Digital, y yo pensé, ¿y esto de Administración Digital, qué será lo de la Administración Digital? Y bueno, se me ocurrió pensarlo y afrontarlo desde transformación digital de lo que son las administraciones públicas. Perdón, aquí, esto es. Me apoyé en una frase de lo que es la Agenda 2020 de la Comisión Europea, donde viene a decir que la administración electrónica es el uso de las TIC en las administraciones públicas, combinando con cambios organizativos y nuevas actitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y reforzar el apoyo de las políticas públicas. Desde luego, el foco son los servicios, el foco son los procesos democráticos, el foco es el apoyo a las políticas públicas, pero hay una serie de elementos que, si os parece, pues presentamos para desgranarlos. La idea, como digo, es llegar a ese foco aplicando ideas y prácticas novedosas para generar valor social. Sobre 4 paradigmas. 1, las TIC, apoyo en las TIC, pero no como el fundamento, sino como el facilitador. Lo siguiente, pues normativa y colaboración entre todos esos actores que os he comentado. Innovación y gestión del cambio, empoderando a cada uno de esos actores. Y, por último, tener atención y prestar atención a las diversidades de las administraciones públicas. Por lo que os decía, no es lo mismo una entidad local de menor tamaño que una comunidad o el Estado. En torno a las tecnologías, la verdad es que bueno, pues se han producido bastantes avances en los últimos tiempos. Más que hablaros en concreto de ninguna de ellas, lo que sí puedo, de estas 4 que para mí en el día a día han significado un cambio de paradigma en cuanto a los servicios que puedo ofrecer, sí os voy a dar una pincelada de alguna aplicación que hemos podido plantear o algún servicio que hemos podido plantear sobre estas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, pues hemos liberado una APP para que los ciudadanos podamos tener la cita previa con los doctores. ¿Qué tal? Entonces, al final, lo que llevas es en un móvil pues tu tarjeta sanitaria, la tuya, la de toda tu familia, y con bastante facilidad, porque es una aplicación muy chiquitina, pues puedes tener ese servicio. A mí, como madre de familia, pues la verdad es que me viene de miedo. Tengo a mis hijas, a mi suegra, a mi madre, a mi marido, voy pidiendo citas, me voy moviendo. Es el tipo de elemento que yo creo que un ciudadano en un momento dado puede agradecer porque se ha incluido en su día a día y en su relación cotidiana. Todavía recuerdo los minutos interminables que me tiraba al teléfono cuando quería pedir una cita pues con lo que era el centro de atención a usuarios de la propia cita.
El tema, por ejemplo, del social media nos ha venido fenomenal como ciudadanos, por ejemplo, en servicios como el 112, donde podemos a través de WhatsApp informar a la población que está suscrita al servicio pues, de ciertas alertas que se producen en la Comunidad de Madrid, o incluso usamos la mensajería instantánea entre los equipos de ingeniería que tenemos en ICM pues, para hacer diversas actuaciones de mantenimiento de estos servicios. La parte del cloud lo que nos ha permitido es aprovechar cualquiera de las soluciones que da cualquiera de las administraciones. Véase, por ejemplo, un elemento como es el clave. O sea, uno de los retos que tenemos nosotros en la Administración electrónica madrileña es dotar al certificado electrónico de algún otro medio de complementario de identificación ciudadana que no exija al ciudadano el trastear con un certificado electrónico. Podríamos haber diseñado y desarrollado el componente, pero es que lo ha desarrollado el Estado. El Estado me lo proporciona de alguna manera en modo cloud. Entonces, yo lo utilizo, lo integro en mis servicios y nos aprovechamos todos de un desarrollo hecho por una sola vez. Y luego, bueno, pues también estaría el tema de la interoperabilidad, el Big Data, que es lo que nos está permitiendo, de alguna manera, el fabricar servicios cada vez más completos a los ciudadanos, que no tengan que aportar documentación, que podamos sacar los datos que tenemos en las tripitas de nuestros sistemas para que los demás los reutilicen y los vean. Como os digo, estas son las que en este momento más hincapié han denotado en nuestros servicios. La otra línea es la parte de normativa y colaboración, organización, en definitiva. Por una parte, tenemos un ciudadano que en todos los aspectos, no solo en el administrativo, es un ciudadano colaborativo, participativo, que exige, que demanda, que aporta. Una línea en el sentido de la Administración es la parte de llevar eso a la Administración y al Gobierno, pues con todos los planteamientos de gobierno abierto, para lo que estamos desarrollando soluciones en transparencia, desarrollaremos en participación, en colaboración y en Open Data. El contexto normativo también nos ayuda porque de alguna manera lo que está marcando son mensajes que a nivel político nos mueven a poner en marcha todas estas cosas, desde los esquemas nacionales hasta la ley de la factura electrónica, la reciente ley del procedimiento administrativo o la CORA de simplificación y reordenamiento de competencias. Entiendo que nos dan un contexto para aplicar el cambio de paradigma. Y luego otro punto interesante a nivel organizativo es la integración y colaboración entre administraciones públicas. Podemos utilizar una red administrativa común, provista por el Estado y, en el caso de la Comunidad de Madrid, soportada por lo que es la agencia. Podemos utilizar servicios comunes de tramitación, como os decía, en la parte del ORBE, de la integración de registros, os ponía este ejemplo, y las plataformas cloud, como por ejemplo las plataformas de transparencia que está dando el Estado a las entidades locales de menor tamaño. Con todos estos componentes donde cada administración es capaz de desarrollar una parte, ponerla a disposición de los demás e integrarlas juntas, hemos conseguido lo que se intentó conseguir en estos años pasados, donde nos cedíamos el software, pero que cuando lo íbamos a poner a nuestras máquinas, aquello era imposible hacerlo utilizar. Entonces, creo que con esta solución del cloud y la integración de los componentes, pues damos respuesta también a este elemento. La tercera pata es lo que os comentaba de innovación y gestión del cambio. En nuestro caso, he querido daros unas pinceladas de varias iniciativas que tenemos para los tres actores principales que considero en este tablero. Por una parte, en los empleados públicos, en torno a la colaboración. Hemos desplegado plataformas que permiten hacer trabajo colaborativo y hemos dinamizado esas plataformas configurando pues, grupos de expertos en determinados elementos. No siempre TIC, a veces son expertos en contratación o expertos en recursos humanos que con reuniones virtuales y presenciales pues, van dando forma y metiendo, digamos, en esta dinámica al resto de empleados. También hemos desplegado plataformas de capacitación y de formación virtuales y blended con mentoring en este caso. En este caso, tanto para desplegar conceptos TIC a todos los empleados como para desplegar cualquier otro tipo de concepto. En el caso de los ciudadanos, pues aplicamos transparencia. Recientemente hemos inaugurado el portal de transparencia que mejorará. Pero bueno, yo creo que para haberlo hecho en 2 meses, pues ha quedado digno. Seguro que será mejor con el tiempo.
La parte de colaboración donde los ciudadanos van informando, por ejemplo, de las mejores rutas o que hay elementos vandálicos o cualquier información que es de utilidad para otros ciudadanos y para la Administración, es otro ejemplo de colaboración entre ciudadanos. Un punto importante es la capacitación de la ciudadanía. Por ejemplo, estamos hablando de meter los TIC en el propio proceso de aprendizaje de los jóvenes. En este caso, sabéis que hemos dotado a todos los colegios de primaria y secundaria públicos de la región de banda ancha. Y en el caso de la secundaria hemos incluido lo que es la asignatura de programación que permite explicar a los chavales no solo lo que es la ofimática, como se hacía hasta ahora, o utilizar esto desde el punto de vista de la demanda, sino que un chaval sea capaz de ver cómo se desarrolla una página web o cómo se desarrolla una app o cómo se usa una impresora en 3D. O sea, no solo para consumirlo, sino también para producirlo. Habrá gente que se dedique a ello y habrá gente que no se dedique. Y bueno, como os comentaba, a veces pues cotidianizar cosas como un expediente electrónico en un sector como la sanidad, donde tú vas a un hospital o a un médico especialista y prácticamente la mayor parte de los datos de tu historia clínica pues se cambia de un médico a otro y tú no tienes que llevar mayor información añadida. En lo que es las empresas, la parte de capacitación, se han hecho experiencias, por ejemplo, para pymes, de cómo afrontar el comercio electrónico, abrirse al mundo frente a fabricar aquí en Madrid. En este sentido, pues es una serie de plataformas que han tenido éxito en cuanto al número de usuarios y el número de empresas que han abierto canal electrónico. Y por último, el tema cuarto que os comentaba es la atención a la diversidad de las administraciones públicas. Aquí he cogido prestado un concepto, bueno, se lo he leído a Víctor Almonacid, de Diputación Electrónica. Nosotros, como comunidad uniprovincial, sí tenemos competencias, entre otras, de dotar a los municipios de pequeño tamaño de soluciones en administración electrónica y otras cosas. Desde ese punto de vista sí que hemos planteado en su momento plataformas tanto de portal como sede electrónica dentro del proyecto Municipa, como soluciones de back office en la gestión, como el proyecto GEMA. Aquí sí que, leyendo esta idea de Víctor, se planteaba también el utilizarnos o el propiciarnos como central de compras para estos pequeños. Me parece un concepto interesante. En la Comunidad de Madrid hasta ahora no lo hemos hecho, pero lo comparto con vosotros porque me parece, ya digo, curioso. No he añadido el tercer punto que me hubiera gustado añadir, porque la verdad es que de normativa sé muy poco, pero quizá desde la Diputación, cuando yo escucho a las entidades locales, sobre todo las pequeñas, lo que pone encima de las mesas es: no tengo equipo, vale, me dotas de unos sistemas fantásticos, tengo las mismas competencias que un ayuntamiento grande y resulta que comparto al secretario o resulta que solo tengo un funcionario, entonces no tengo equipo. Entonces yo no sé si desde una Diputación se podría, igual que provees de soluciones, pues probar de un pool de empleados públicos. Lo dejo aquí porque seguro que alguno de vosotros, muchos de vosotros, sabréis qué se pueden hacer, pero que desde luego, qué se puede hacer con esto, pero que desde luego los ayuntamientos vienen con esa problemática, doy fe que vienen. Y bueno, pues aquí simplemente un apunte más, volviendo a poner en valor lo de la eliminación de duplicidades y lo de la fortaleza que podemos ganar como administraciones públicas integrando soluciones. Ya acabo. Quería acabar con dos finales. Uno, es un mensaje absolutamente optimista en cuanto a que la resistencia al cambio se va a vencer, porque el cambio de paradigma es más fuerte y nos va a llevar a dotar a esos ciudadanos de lo que están demandando. Y el otro, que os animo a ser innovadores, porque que perdamos el miedo, porque cuando se innova, pues claro que nos podemos equivocar, pero bueno, se asume y te vas a la siguiente innovación y seguro que entre todas las que haces algunas aciertas. Pues por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. Efectivamente, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga en la mayor parte de la problemática, la preocupación que tenemos o que todos tenemos ahora. Y incidiendo un poco en lo que ha dicho ella, es decir, yo creo que cuando no teníamos ordenamiento jurídico que nos viniera a indicar cómo hacer las cosas,
todo lo que hacíamos estaba supeditado a una posterior impugnación, etcétera. Hoy en día, cada vez más, tenemos un ordenamiento jurídico que nos permite ir avanzando y que, pese a todo, las cosas no son fáciles, evidentemente. Hago mención, y ahora seguro que Fernando, que os presentaré ahora mismo, va a hacer énfasis en ello, en la definición de las nuevas competencias provinciales que la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local confiere a las diputaciones provinciales, otorgándoles competencias propias y directas en materia de la provisión de servicios de administración electrónica a los municipios a menores de 20.000 habitantes, lo cual, además, que es lógico pensar que además las diputaciones están lógicamente para ello, pues se establece, aparece un nuevo concepto, una obligación de prestar servicio, con unas características muy claras, con una problemática muy evidente y donde no todo es fácil por la diversidad, además municipal, que existe en muchas ocasiones. Yo creo que todas estas cosas y otras muchas más, donde cómo ayudan las TIC al cumplimiento de esas competencias propias, cuáles son las demandas de los ayuntamientos y de los ciudadanos de esos ayuntamientos a las diputaciones provinciales, cómo se cumple, cómo se satisfacen a los ciudadanos, que son los receptores últimos de nuestros trabajos, cumpliendo al mismo tiempo con la normativa, cómo hacer todo eso de manera segura, porque no basta con hacerlo bien, hace falta hacerlo seguro. Seguro desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista jurídico, y cómo eso hacerlo además, a ser posible, ahorrando costes, que es evidente. Fernando Marina Arganda es jefe del Servicio de Tecnologías de la Información de una ciudad muy querida para mí, de la Diputación Provincial de Málaga, súper experto en estas cosas y nos va a dar, creo yo, pues unas ideas de lo que mucho y bien se está haciendo en la Diputación malagueña desde hace ya bastante tiempo. Fernando, cuando quieras. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por lo de súper experto. Hemos quedado luego para tomarnos algo. Y bueno, ya ha hecho la introducción estupenda, Carlos, de bueno, lo que Miguel nos encargó hace tiempo y que nos ha dificultado un poco, porque realmente leyendo el título de la mesa es difícil enfocarse en algo. El tema es muy amplio, los que nos dedicamos a las tecnologías, pues, bueno, pues vemos que esa amplitud, enfocarse en un término en tan poco tiempo, pues resulta complicado. Ayer intercambiábamos correos en ver un poco la orientación que le podíamos dar a la charla, para ver el interés o entendiendo lo que la audiencia puede buscar. Y llegamos a una conclusión que es, bueno, ya que esta es la mesa de tecnología de este congreso, y bueno, porque somos más o menos, lo conocemos o estamos relacionados con las tecnologías, lo que estamos aquí, ver cómo las tecnologías apoyan al cambio social. Yo creo que es uno de los temas que nos gustaría hablar, lo hemos hablado ahí en la puerta, el empoderamiento de la sociedad, el empoderamiento tecnológico de la sociedad nos va condicionando, aparte de los temas normativos, que yo creo que son posteriores, ¿no? Realmente la evolución social es la que nos va condicionando y, bueno, pues dar unas pinceladas solamente sobre cómo las tecnologías de la información pueden acompañar al cambio social y a los requerimientos que las administraciones tenemos que vencer. Yo lo primero que quiero matizar es el concepto que al menos yo entiendo que tienen las tecnologías de la información. Desde mi punto de vista son nada más y nada menos que una herramienta, no son un fin. Muchas veces los que nos dedicamos a las tecnologías nos miramos un poco al ombligo, porque bueno, pues en conversaciones típicas de bueno, ya tenemos esa plataforma estupenda, ya tenemos esa red magnífica, pero no siempre nos preguntamos para qué. La herramienta ya la tenemos y el fin parece que es la propia herramienta. Tenemos que ver que la herramienta acompaña a, bueno, pues a la legislación, a la estrategia, lo que nuestras instituciones tienen que hacer. Por otro lado, y ya que el Congreso va sobre gestión local intermedia, entidades locales que, bueno, que tienen un ámbito territorial, ya sea una comunidad autónoma uniprovincial o una diputación, tenemos una función, una labor de articulación. Normalmente hay desequilibrios, en eso, digamos, somos muy sensibles, al menos en mi institución. La provincia de Málaga, bueno, pues más o menos todos la conocen, hay una franja costera pues, relativamente rica y un interior que no es tan rico, que requiere servicios que de otro modo, si no hubiese una compensación o un organismo que articulase ese territorio,
pues difícilmente iban a tener los mismos derechos y las mismas garantías como ciudadanos. En ese papel yo donde creo que radica algo que está también en el debate, que hemos hablado a menudo aquí, de si sirven para algo, ya sean diputaciones y tal. Yo lo llamaría de cualquier modo, pero órganos que articulen territorios, llámese territorio lo que uno quiere, llámese órgano como uno quiera, si no lo llamamos diputaciones lo podemos llamar de otra manera, y el territorio puede ser más o menos amplio que una provincia, siempre van a tener que existir. Entonces, con ese marco, y aprovechando lo que comentaba ahora Carlos sobre la legislación reciente, sobre todo la ley de sostenibilidad y racionalización, que nos establece un marco muy clarito, que nos dice básicamente dos cosas: cuáles son las competencias y lo que no son competencias. Esa segunda cosa es muy importante, que es donde muchas veces hemos fallado. Nos hemos puesto a hacer cosas que no nos estaban pidiendo y a veces hemos faltado a las cosas que nos estaban pidiendo. Ahora yo creo que lo que tenemos que hacer está muy claro y debemos dedicar todos los recursos a eso y no dedicar recursos a lo que no tenemos que hacer. Yo me he permitido seleccionar 2 o 3 pinceladas, como ha hecho también Concha en su presentación, de proyectos o iniciativas que sirvan como ejemplo. No son ni mejores ni peores, son como nos han salido y pueden servir de ejemplo de cómo las tecnologías de la información aplicadas al territorio pueden generar valor estratégico. Les voy a comentar de la red, una red provincial multiservicio, la que llamamos Red Ágora. Es una demanda pues, histórica de los tiempos que conectábamos los ayuntamientos por RDSI y medios funcionaban, las demandas van creciendo y el mercado no iba de hecho va al contrario. Cuando se plantea con los operadores habituales el ir a donde tenemos que ir es precisamente donde no van, porque no hay interés económico. Ahí es donde juega un papel importante un órgano de compensación o de articulación territorial. El proyecto lo teníamos claro con 2 criterios, que era que tenía que ser una red homogénea y tenía que ser una red sostenible. Homogénea en el sentido de que todos los ciudadanos de todos los municipios de la provincia tenían que tener los mismos servicios. Y entonces, si el municipio más pequeño, que es Atajate, de Málaga, que tiene 300 habitantes, sus ciudadanos también van a tener su plataforma de administración electrónica, su esquema nacional de seguridad y de interoperabilidad funcionando, etcétera, etcétera. Igual que lo tiene el Ayuntamiento de Málaga. De hecho, a día de hoy, los servicios de tramitación electrónica del municipio de Atajate son mucho más amplios y más disponibles que los del propio Ayuntamiento de la capital. La red también queríamos que fuese sostenible. Llegar porque tenía fondos europeos y hacernos una red, bien, pues eso se termina, porque te dura lo que te duran los fondos. Si no era un tema sostenible a lo largo del tiempo, no estábamos haciendo nada. Llegaron unos fondos europeos, eran sustanciosos para montar la red, pero la red tenía que actuar el mercado. El planteamiento que hicimos entonces, ya que íbamos a hacer un despliegue, es que operadores utilizasen esa red para que llegase a los ciudadanos. Eso tenía 2 ventajas. Los ciudadanos tenían un servicio que de otro modo no tendrían. Nosotros teníamos el municipio conectado, o sea, el primer objetivo ya estaba cumplido. El segundo objetivo, que los ciudadanos tuviesen acceso a esas tecnologías en territorios donde no las tenían antes, permitía un retorno de la inversión para que operadores pudiesen beneficiarse. De ese modo, esa red tenía un doble equilibrio. Tenía un servicio directo, que era que los municipios estaban conectados con la propia Diputación para prestar servicio, y los ciudadanos, de hecho eran 161 núcleos de población que hasta entonces no tenían cobertura de ningún tipo de red para conectarse a Internet de una manera más o menos básica, pues ya disponían de ello. Ese operador que operaba la red pagaba una parte del dinero de la red y, por lo tanto, estaba disponible y hacía más sostenible a lo largo del tiempo. El segundo de los proyectos que quería comentar es sobre tramitación electrónica. Hace un tiempo, y bueno, aquí hay compañeros de Andalucía, nos embarcamos en el proyecto MOA, proyecto que continúa y al que estamos muy atentos. En su momento nosotros nos desviamos porque nos salió una alternativa muy interesante. Nos embarcamos con Expúblico en Gestiona, y nos ha supuesto un enorme salto de calidad muy cuantificable en lo que supone tramitación electrónica directa a los ciudadanos. Ahora mismo tenemos unos números de los que nosotros mismos nos sorprendemos, porque realmente hemos conseguido un volumen de tramitación y una madurez tecnológica en los ayuntamientos que era difícil de imaginar hace no mucho tiempo. Hay algunos datos y, bueno, podríamos pasar bastante tiempo hablando del tema, pero por dar una sola pincelada hay un dato que a nosotros nos gusta mucho, y es que hay
hay un alto porcentaje de ayuntamientos que tienen un alto porcentaje de tramitación electrónica, pero además hay uno que tienen lo que ha pasado un año, porque nosotros, bueno, el proyecto empieza en enero del 2014, hubo más o menos 6 meses de periodo de implantación, ahora acabamos de cumplir un año completo de tramitación electrónica con Gestiona, y uno de los ayuntamientos ha hecho la totalidad de sus expedientes de manera electrónica. Es solo uno, pero bueno, si uno ha podido, todos los demás podrán. Entonces, eso es un dato que repetimos últimamente mucho porque bueno, pues nos anima a seguir en esa línea. Hay otros muchos que tienen un alto nivel. Siempre hay digamos, el resquicio, siempre se acuda al papel en algún momento. Digamos que no somos demasiado exigentes en ese sentido, pero cuando hablamos de centenares de miles de documentos firmados, cuando hablamos de expedientes completos en los que el ciudadano ha podido participar o ha llevado su papel a la ventanilla y en la propia ventanilla se ha iniciado electrónicamente el expediente, creo que estamos en el buen camino. Y el tercer proyecto que le quería comentar es bueno, una cosa que es muy reciente y es novedosa, que tiene que ver también con el nuevo modelo de administración y cómo las tecnologías aplican, que es el tema de Smart Cities. Tenemos un proyecto que viene también financiado por Res.es, en el que, aparte de otros matices de lo que es bueno, el tema Smart, es un tema de coordinación entre 13 municipios costeros de la provincia de Málaga. Son 13 de más de 25.000 habitantes, son ayuntamientos muy complejos que estamos coordinando. La Diputación coordina y no se lleva un duro, por entendernos. Es decir, ponemos un montón de horas, ponemos un montón de interés en la provincia, pero nos está dando serios quebraderos de cabeza para sacar adelante y coordinar a 13 ayuntamientos, como decía, extremadamente complejos. Sin embargo, estamos muy esperanzados en que sirva como referencia, lógicamente interna, dentro de la propia provincia, y que sirva también de referencia a quien pudiera interesar, la posibilidad de coordinar acciones comunes a varios municipios, porque hasta ahora la mayoría de los proyectos son orientados a un solo ayuntamiento. Hay muchas iniciativas que se van o que tienen el interés cuando trascienden al propio ayuntamiento, que es donde nos queremos centrar con este proyecto. Y estoy viendo que el tiempo se nos va un poco y bueno, y por si viene Carmen, hay algunas otras ideas que queríamos hablar y una de ellas, y ahí doy paso al maestro, es el tema de la seguridad. Todo esto alrededor de esa información en esa tramitación electrónica que nos ocupa mucho. Hablamos ahí en la puerta sobre las dudas, la gestión del cambio, las referencias al tema de seguridad, dónde está mi documento en la nube, esto cuando lo firmo, dónde se guarda. Ahí son básicas estrategias relacionadas... me acaban de ampliar el tiempo, sigo. Estrategias relacionadas con el esquema nacional de seguridad, la interoperabilidad y bueno, yo creo que lo que hemos comentado en la puerta sobre el esquema nacional de seguridad a mí me ha parecido apasionante, así que de momento te paso la palabra, Carlos, entramos en este debate y luego si hay alguna idea y algún tiempo más, yo creo que volvemos a hablar de algo más. Perfecto. No sé si tengo por ahí... Había preparado unas... Gracias, Fernando. En tanto se incorpora Carmen, yo tenía pensado, cuando le pregunté a Miguel, ¿de qué consideras que debemos hablar o que en concreto yo debo hablar en este tema que es tecnológico y modernización? Dice, mira, yo creo que a la vista de la recientísima modificación del esquema, actualización del esquema nacional de seguridad y puesto que ha sido parte del equipo de redacción, pues convendría que repasáramos un poco cuál es el estado de situación. Es un poco lo que pretendo en estos 5 minutos. Fijaos, hemos hablado de modernización administrativa, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de servicio al ciudadano y objetivo último de nuestros desvelos, lógicamente. Pero hemos dicho,
No podemos dar un servicio al ciudadano adecuadamente si ese servicio y el tratamiento que hacemos de la información y el tratamiento que hacemos de los servicios que prestamos no lo hacemos en condiciones de seguridad. Y yo mencionaba antes seguridad en los dos conceptos, seguridad técnica o tecnológica y también seguridad jurídica. ¿Por qué es necesaria la seguridad en el ambiente de administración electrónica en el que nos estamos moviendo ahora? Primero que nada porque los ciudadanos esperan que nuestros servicios se hagan con seguridad. Seguridad en el sentido más amplio posible, incluyendo el normativo, pero seguridad también incluyendo esas dimensiones de seguridad de las que hemos hablado tantas veces y que tantos desvelos nos han causado: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la autenticidad, etcétera. Así lo exigen las recientes leyes 39 y 40 de 2015. Ponen énfasis en diferentes artículos en materia de seguridad, reforzando el concepto de seguridad. Y esta exigencia, que es conocida o plenamente conocida desde hace ya tiempo por todos nosotros, desde que empezamos a trabajar en los primeros borradores de la que después se llamó o constituyó nuestra Ley 11/2007 de acceso electrónico a ciudadanos, ha venido desenvolviéndose o han venido desenvolviéndose en la misma proporción que lo ha hecho el resto de nuestra normativa, hasta el punto de que, fijaos que de aquel breve esbozo que aparecía en nuestra ley clásica por excelencia de derecho administrativo, la Ley 30/92, donde decían las administraciones públicas intentarán, etcétera, hasta lo que dijo la Ley 11, que otorgaba a los ciudadanos derechos a relacionarse electrónicamente con la Administración por medios electrónicos y el deber correlativo de las administraciones, cualesquiera administraciones, de corresponder a ese derecho, hasta nuestras legislaciones actuales, nuestra legislación actual que dice, si es que mire, eso que en el 92, que 15 días después de cerrar, de clausurar los Juegos Olímpicos de Barcelona, era un deseo, la ley instaba a las administraciones públicas, oiga, miren ustedes, ahora es la realidad. Ahora ese deseo, ahora esa cotidianidad es electrónica. Y la ley lo dice así, nuestras leyes 39 y 40, dejando para el papel solo los temas excepcionales. Fijaos en pocos años lo que han cambiado las cosas. Y no han cambiado porque los tecnólogos y los juristas lo hayan deseado, es porque lo han deseado los ciudadanos, porque estamos en un ambiente donde eso es una exigencia absoluta. Claro, desarrollar los procedimientos administrativos, desarrollar el normal desenvolvimiento de las administraciones públicas en un clima de seguridad es difícil, como todos nosotros sabemos y los que tenemos responsabilidades públicas al respecto. En primer lugar, por el incremento notable de incidentes. Como os he dicho antes, colaboro habitualmente con el Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Redactamos todos los años este documento que tenéis ahí, que trata de reflejar no solamente lo que sucede en España, sino lo que sucede en el mundo en materia de seguridad informática, en materia de ciberseguridad. Y las cosas han cambiado muchísimo. Fijaos, desde los primeros borradores que se hicieron del Esquema Nacional de Seguridad a la actualidad, el mundo de las ciberamenazas ha cambiado radicalmente. ¿Eso qué ha hecho necesario? Adecuarnos, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico, que si me apuráis sería lo de menos. Es tecnología, y la tecnología la construimos, o la compramos, o la usamos, bueno, si disponemos de los recursos para hacerlo. Es que además todo esto tiene que hacerse dentro del clima legal pertinente. Por eso, ese Esquema Nacional de Seguridad que tenemos ahí como núcleo central de lo que voy a hablar ahora, que estoy hablando, está apoyado esencialmente en dos concepciones que marcan el camino. La primera de ellas, ir de lo más grande a lo más pequeño, la Estrategia Europea de Ciberseguridad y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que como esto tiene además una historia relativa, conocemos el documento, es un documento de naturaleza política, evidentemente, como cualquier otra estrategia, como la Agenda Digital para España,
pero responde a una clarísima motivación. Como sabéis bien, en la reunión que tuvo lugar el 2 de marzo de 2012, como seguramente sabéis, en la reunión que tuvo lugar en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, la vicepresidenta del Gobierno encargó al Centro Nacional de Inteligencia la redacción de lo que debería ser el primer borrador de estrategia española de ciberseguridad. Empezamos a redactarla, se empezó a redactar, primero en solitario, después se constituyó un grupo de trabajo, etcétera, y al final, a finales de 2013, principios de 2014, se hacía pública la estrategia de ciberseguridad nacional. Y de ella ya estaba, por supuesto, el Esquema Nacional de Seguridad. Dijimos, o se dijo, está claro, todas las modificaciones que en materia de ciberseguridad haya que hacer a partir de ahora deben estar inspiradas en ese marco director que es la estrategia. Y así se hizo, o así se empezó a trabajar. Ahí tenéis, fijaos, digamos, de todos los conceptos que pueden tener, a los que se pueden ver involucradas las tecnologías dentro del desenvolvimiento de las administraciones públicas, desde la gestión documental a los servicios públicos, a la protección de datos, la reutilización de la información, la transparencia, etcétera, etcétera. Todos ellos han ido han ido desarrollándose a través de regulaciones, a través de normas. Todo hay que decirlo, algunas más acertadas que otras, y entre ellas la seguridad claramente expresada, la seguridad tecnológica claramente expresada en el Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Así lo hizo la Ley 2011, así lo hace la Ley 40 vigente en la actualidad, cuando confiere al Esquema Nacional de Seguridad el objeto de establecer conjunto de criterios, procedimientos y requisitos mínimos, precisamente para todo eso, para garantizar adecuadamente la seguridad de la información tratada y la seguridad de los servicios prestados. Ahí tenéis, como sabéis, recientemente el Esquema Nacional de Seguridad se ha modificado en virtud del Real Decreto 951 reciente de modificación del esquema. ¿Por qué se ha modificado? Primero habría que decir, ¿por qué ha sido necesaria la modificación? Pues porque ha pasado mucho tiempo. Porque de la primera versión que se redactó del Esquema Nacional de Seguridad al día de hoy, o a día de antes de ayer, pues han sucedido muchas cosas que obligaban a cambiarlo. En primer lugar, la propia Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que nos marca un camino político sobre el que tenemos que desarrollar todas nuestras iniciativas en materia de ciberseguridad. Segundo, por la experiencia adquirida. Durante todos estos años hemos recibido en el Centro Criptológico Nacional cientos de comentarios, cientos de correos electrónicos de todas las administraciones públicas donde nos hacían partícipes de comentarios, sugerencias, preguntas, cómo interpretar esto. Para eso estaban también, o se pensó, y están las guías de la serie 800, las guías CCNSTIC de la serie 800, pero el cúmulo de acciones era de tal calibre que había que responder. Y así seguimos haciendo. Comentarios recibidos por vías formales e informales. Formales cuando han sido de naturaleza formal, informales hoy. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo hago esto? La evolución de la tecnología. La tecnología ha evolucionado mucho en estos años, muchísimo. Conchi lo decía ahora con los nuevos mecanismos que ha implantado la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, precisamente derivados o exigidos por las nuevas tecnologías, pero también las ciberamenazas, os decía, las ciberamenazas, los ataques de hace años, de hace 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, no tienen nada que ver con los ataques actuales. Y todos estamos pensando probablemente los ataques que habitualmente salen en la prensa, esos que tienen más, que se explicitan con más bombo y con más platillo, robos de tarjetas de crédito, todas esas cuestiones que forman parte de lo que podríamos llamar el cibercrimen o el ciberdelito, están ahí, pero no son los más importantes desde el punto de vista de la penetración. Los más importantes, como así hemos dicho en los documentos que hemos visto antes, ya está aquí Carmen. Los más importantes por la
peligrosidad que tienen son esos que se han venido definiendo como el ciberespionaje. Ciberespionaje de la que las administraciones públicas no hemos sido ajenos. Algunos de los aquí presentes han recibido ataques poderosísimos de esta naturaleza. Digo, cuando ahora podemos pensar, dice, bueno, los ataques solamente los recibirán instituciones de la Administración General del Estado. Nos equivocamos si pensamos eso. Todas las instituciones. Fijaos bien que muchas veces el objetivo del ciberespía no concretándose en la Administración General del Estado o en un organismo concreto de la Administración General del Estado, no ataca directamente a ese organismo, sino que pretende escalar privilegios a través del ataque previo a otros organismos, no necesariamente al final. Luego han ido apareciendo reglamentos, direcciones, directivas, normativa europea, que evidentemente hay que contemplar, entre ellas la que tenemos ahí de servicios de identidad electrónica y servicios de confianza. Todo eso ha provocado la modificación del esquema, consensuado con las administraciones públicas, más de 3 años de trabajo, examinado por la industria también, porque la industria tiene mucho que decir y tendrá mucho que decir en materia de provisión de tecnología y en materia, por ejemplo, de lo que se avecina, que es la necesidad de que los servicios prestados por los proveedores del sector privado estén debidamente certificados conforme a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. Ya habéis visto el Real Decreto de modificación. ¿Cuáles han sido? Han sido significativas las mejoras. Yo creo que a mejor, evidentemente. El artículo 11 habla de la articulación de la gestión continuada de la seguridad, la necesidad de los profesionales cualificados, un tema espinoso donde los haya, los productos certificados y la noción de proporcionalidad en la adquisición de esos productos certificados, la gestión de incidentes, la declaración de aplicabilidad, trayendo causa de lo que han dicho otras normativas europeas en la materia, las medidas compensatorias. Esto fue una evidencia vuestra, de todas aquellas responsables públicos que nos hicieron o que hicieron saber de todas las medidas que están en el anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad. Hay algunas que son especialmente onerosas o costosas. Podríamos utilizar otras medidas que, garantizando el mismo nivel de seguridad, nos supusieran menos esfuerzo, menos coste, menos consumo de recursos, entendido estos de la manera que lo entendamos. Sí, aparece por primera vez el concepto de medidas compensatorias, por cierto, concepto muy enraizado en otro tipo de regulaciones, como por ejemplo las PCI DSS en materia de seguridad de tarjetas de crédito, como sabéis. Quizás uno de los puntos más significativos de la nueva reforma del Esquema Nacional de Seguridad lo constituyen las instrucciones técnicas de seguridad. Ya habéis visteis en su momento, el Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrolló en base a normas técnicas de interoperabilidad. Lo mismo, mutatis mutandis, va a suceder, está sucediendo ya con el Esquema Nacional de Seguridad. Ya hay previstas, como se señala en la propia modificación, a las primeras instrucciones técnicas de seguridad, de aquellas cuestiones que entendemos o que se entienden que son especialmente más significativas y que pueden tener un impacto mayor en la seguridad. Estoy hablando claramente de la declaración de conformidad con el esquema, de la información de la conformidad del esquema, de las auditorías preceptivas que ahora se regularán o que pronto se regularán de manera coherente respecto de aquellos sistemas de categoría de nivel medio o alto, etc. Conocimiento regular del estado de la seguridad, la notificación de incidentes de seguridad, elementos, se mejora la eficacia de ciertas medidas, ahí las tenéis, no voy a entrar en detalles evidentemente. El paso del tiempo nos ha ido dando panorámica sobre qué debíamos modificar en cada medida, en algún caso reforzando la seguridad, en otro caso aligerándola, porque hemos visto que todo ello, dependiendo del análisis de riesgos, era posible hacerlo. Se mejora el anexo 3, dedicado a la auditoría de seguridad, la cláusula de productos, de adquisición de productos y
diferentes mejoras de naturaleza editorial que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechamos y mejoramos la redacción. ¿Dónde estamos, por consiguiente? Y aquí sí que me piden desde el Centro Criptológico Nacional que os recuerden, me decían, por favor, que todo el mundo sepa, creo que se ha remitido un correo electrónico, que hay una fecha a tope para cumplimentar a través de la herramienta Inés el estado de la seguridad de nuestros sistemas, y esa fecha a tope es la del 18 del 12 de 2015. Yo, permitidme que haga énfasis en este tema, porque si no sabemos cómo estamos, mal podemos tomar decisiones futuras respecto de lo que es lo que nos hace falta y qué es lo que no. Por tanto, sí, además, comunicaros que en la página web del CCN tenéis, además, alguna iniciativa adicional. El CCN va a dictar 3 cursos en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, precisamente dirigidos a las administraciones públicas para explicar cómo se accede a la herramienta Inés, que es una herramienta relativamente nueva. Es muy fácil, pero bueno, tiene sus cosas, hay que saber cómo funciona. Y esos cursos están todos, la convocatoria de esos cursos están. Y termino ya. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. Y la única manera de avanzar es poniéndonos las pilas en materia de ser conformes con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. Hay que ir adelante con ello y, bueno, ahí me tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis de este tema. Hay mucho que hablar y mucho que hacer. Carmen, gracias. La pobre viene. ¿Te han dado agua por lo menos? Genial. Bueno, Carmen, como sabéis, representa hoy aquí a la Diputación de Sevilla, con la que también he tenido personalmente el gusto de colaborar en alguna ocasión. Fantástico. Y Carmen nos va a dar también su punto de vista, igual que Fernando, igual que Conchi, en materia de cómo hacer, qué se puede hacer desde las diputaciones, desde los gobiernos locales intermedios, en beneficio de los ciudadanos y de los municipios. Gracias, Carmen. Bueno, primero mis disculpas a mis compañeros de mesa y, por supuesto, a todos los asistentes. Y, lógicamente, viendo la hora, os prometo que van a ser 5 minutos, porque además acabo de pasar por las copitas y las tapitas y yo estoy con el mismo hambre y con la misma sed que vosotros, seguro. Bueno, yo solamente quiero lanzar un mensaje, lógicamente, desde la Diputación de Sevilla. Siempre el impulso de las nuevas tecnologías ha estado de siempre, porque nuestra estrategia ha sido que hace 32 años surgió una sociedad donde se centraba todo lo que son los servicios de nuevas tecnologías en una sociedad pública. Entonces, nuestra estrategia es que se creó una sociedad pública solo para los servicios de nuevas tecnologías y asistencia técnica a los ayuntamientos y la propia Diputación. Lógicamente, la sociedad al principio nació con una única misión, que es que en su día la FEN nos dijo que hiciéramos el desarrollo de una aplicación de contabilidad. Bueno, y a partir de ahí fuimos desarrollando otra serie de aplicaciones. ¿Cuál es el estado actual? Yo soy la actual directora gerente de la sociedad, anteriormente directora técnica, y empecé programando, o sea que llevo 25 años en la sociedad provincial. Deciros, ¿cuál es nuestra estrategia? Fundamentalmente, somos de las pocas sociedades que sí es verdad que centramos muchísimo trabajo en desarrollo de software propio. Entonces, desarrollamos aplicaciones y plataformas tanto al servicio de la Diputación y que después extrapolamos a los ayuntamientos, siempre de forma, como le llamamos, centralizada en multientidad. Para que entendáis, lo que hacemos es que damos todos los servicios, una nube provincial, todo centralizado en el centro de proceso de datos de la Diputación, y ofrecemos todos los servicios a los ayuntamientos. Cuando, además de desarrollar una serie de aplicaciones, si licitamos y contratamos, siempre va con la misma filosofía. Todas las aplicaciones, acabamos de lanzar una plataforma de Cuida tu Municipio, pero esas plataformas son siempre alojadas en Diputación, parametrizadas por parte nuestra, donde nosotros le damos de alta entidad a un ayuntamiento en concreto y le damos el servicio, pues un servicio de nube, como daría una empresa privada, pues damos una nube corporativa pública. Entonces, es una estrategia que venimos haciendo hace aproximadamente 6 años. Uno de los papeles fundamentales es que tenemos que tener una buena red corporativa de telecomunicaciones. Estamos ahora mismo desarrollando un nuevo pliego con muchísimos problemas y muchos inconvenientes,
porque el tema de las teleoperadoras y todo el mundo es un poquito complicado. Sí es verdad que estamos haciendo paralelamente algunos proyectos que hemos conseguido a nivel de inversión FEDER, de proyectos de telecomunicaciones, sobre todo en el área metropolitana de Sevilla, con radioenlace como alternativa a la fibra. Y bueno, la verdad que están siendo un éxito. Hemos tenido muchísimos problemas para la colocación de antenas en los ayuntamientos, muchísimos. Pero bueno, también es una estrategia importante que me gustaría contaros. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia y por lo que yo indico que las diputaciones sí o sí en la implantación de las nuevas tecnologías en los ayuntamientos es fundamental? Nosotros a los ayuntamientos le ofrecemos no solamente el servicio de tecnología, sino el de asesoramiento. Quiere decir, nosotros los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes tienen la aplicación de nómina en la nube, pero también tenemos un servicio telefónico que le dice: ha cambiado la normativa, te falta esto. Es más, yo tengo casos de ayuntamiento, como os pasará mucho, que el alcalde me llama diciendo que han dado de baja y que está de baja la persona que lleva la nómina y no pueden sacar las nóminas. Así, ese servicio hemos tenido prácticamente que hacer incluso la propia gestión en algunos casos extremos. Entonces, para nosotros yo creo que el papel de las diputaciones en esa línea es fundamental. Y como última estrategia, aparte de los servicios de plataformas de desarrollo propio, de administración electrónica, deciros que nosotros estamos en una línea que consideramos sostenible desde el punto de vista que estamos alineados con un proyecto de la Junta de Andalucía y con 4 diputaciones más, de manera que hemos conseguido que 4 diputaciones de Andalucía y el Gobierno andaluz nos pongamos de acuerdo para desarrollar una única plataforma de administración electrónica. Y además el dinero ha venido de Europa porque lo ha conseguido la Junta, con lo que para nosotros es un modelo absolutamente sostenible. Mucho sacrificio, mucho trabajo, porque no nos engañemos. Cuando tenemos que cooperar entre varias administraciones y no hacemos las cosas solo para nosotros, pues el trabajo es más que cuando tú desarrollas algo que diseñas tú y tú no te tienes que poner de acuerdo con los demás. Indudablemente ese modelo es más costoso, pero a la larga seguro que es más rentable, absolutamente, porque yo creo que uno de los diálogos de todo va a ser que todos los que estamos aquí hacemos casi las mismas cosas y que nos gastamos casi las mismas cosas y desarrollamos las mismas cosas. Bueno, pues nosotros hemos conseguido en Andalucía, por lo menos en una línea, 4 diputaciones y la Junta, alinearnos en eso. Y por último reto, que supongo que el que casi todos tenéis, bueno, ya el de la transparencia casi como que lo tenemos que tener todos cumplido, no voy a comentar eso, además creo que ha estado ya un experto contando ese tema, en la estrategia Smart City, que en este caso estrategia Smart Region. Sí es verdad que los ayuntamientos, incluso los grandes, vienen a las diputaciones a que le demos la asistencia técnica para presentar los proyectos de estrategia de Smart City. Están absolutamente perdidos. Lógicamente los ayuntamientos de las grandes ciudades no, pero los ayuntamientos, digamos, mayores de 20.000 habitantes están en un entorno en donde no saben desarrollar esos proyectos. Entonces estamos intentando hacer como una pequeña oficina técnica, que todavía no la hemos dotado del todo, una pequeña oficina técnica donde podamos asesorar en esas claves estratégicas para desarrollar proyectos en Smart Region. Nos hemos atrevido a presentarnos a la convocatoria de Red.es, digo no hemos atrevido porque ha sido un poquito extremo, y hemos desarrollado un proyecto muy importante que en este caso hemos tenido la colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, ¿no? Porque, digamos, tener ese apoyo, que es un proyecto que después podré comentar, que es Proyecto Hipatia, Sevilla Provincia Inteligente. Y bueno, como creo que después intentaré exponerlo, no me alargo. Y bueno, solamente eso, espero haber cumplido los 5 minutos y si no, pues nada, muchísimas gracias. Nos queda ese tiempo, Miguel. 2 minutos 54 segundos. Bueno, pues entonces, nada, rápidamente. Concepción, Conchi, unas últimas palabras al hilo de todo lo que se ha comentado. Desde la Comunidad de Madrid, aunque aportábamos soluciones a las entidades locales menores de 20.000, he visto que desde las 2 diputaciones que representáis planteáis soluciones que deberían también estar en nuestro portfolio. Un poquito de envidia. Fernando, ¿te quedaba algo por decir? Sí, había varias ideas, hemos ido un poco aturullados.
desarrollados, pero bueno, yo creo que el mensaje de lo que se pretendía es el cómo las tecnologías colaboran en el desarrollo de la nueva administración pública o esas administraciones de futuro. Lo que acaba de comentar Carmen, que he iniciado yo antes también, sobre las Smart Cities serán las cities del futuro. Ahora lo que estamos empezando ahora es la sensorización que obligatoriamente vamos a tener, el nuevo concepto de ciudad que vamos a poder medir y por lo tanto aportar, es lo que estamos elaborando ahora, y yo creo que bueno, proyectos como el que tenemos en Málaga y en Sevilla esperemos que sirvan de referencia. Ya me contarás qué es lo que habéis presentado a lo de Red.es. Ahora como estamos en el eje Málaga-Sevilla, últimamente estamos muy eje Málaga-Sevilla. Eso está estupendo. Cuando yo estaba en Sevilla y iba de Madrid, bajaba de Madrid cuando estaba en Málaga, bajaba de Madrid a Málaga, en el camino que se bifurca, ponía una flecha que apuntando hacia Málaga decía playa y fútbol de primera. Ya ha llovido. Carmen, ¿qué nos puedes decir para cerrar un poquito? Bueno, la verdad es que yo creo que me imagino que todos habéis ido comentando cómo habíamos estado antes, mandándonos algunos correos un poquito. Lo vuelvo a decir, yo para mí creo que si no estuviéramos las diputaciones tendrían otro invento, otro nombre, para poder dar asistencia sobre todo a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Entonces yo creo que el impulso de las nuevas tecnologías para esa mejor gestión, eficacia de la administración pública y con las obligaciones jurídicas, legales que tienen las administraciones hoy en día, es que sería imposible. Pues muchas gracias a todos. Como habéis visto, era una tribuna de lujo. Miguel, hemos terminado. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos tenéis a vuestra disposición y muchas gracias a todos.